El día de hoy os voy a decir de forma clara si creo que XRP va a estar subiendo de precio o si va a terminar teniendo alguna que otra caída. Y es que muchos de vosotros me habéis estado diciendo que mis últimos vídeos son contradictorios, que en algunos os digo que no voy a comprar XRP, en otros os estoy diciendo que el proyecto puede llegar a tener grandes subidas y básicamente queréis una explicación. La verdad que esto es bastante sencillo de explicar y de daros una cierta información, y es que os lo voy a resumir rápidamente y a partir de aquí nos vamos a ir a ver datos y os voy a estar enseñando diferente información. Creo que en el corto periodo de tiempo XRP es muy probable que acabe teniendo fuertes caídas, las cuales nos pueden llevar directamente hasta el rango de $1 o algo aproximado, y que a partir de ese momento, después de estar un cierto tiempo probablemente estancados en esas zonas, podemos volver a tener un gran repunte, una fuerte subida en la cual ya sí que podamos llegar a superar los 3.60, los $4, los 5 e incluso muchísimo más con el paso del tiempo. Así que en resumen, básicamente creo que en el largo periodo de tiempo XRP es un grandísimo proyecto criptográfico, pero que a corto plazo podemos llegar a sufrir alguna que otra pérdida. Por ello veis este tipo de noticias en donde os hablo de que a corto plazo pues hay noticias que son negativas y luego por otro lado os digo, vale, con esto XRP ha conseguido muchísimo más sentido y puede llegar a pasar algo muy interesante. Por cierto, recordaros que por aquí en el canal de Criptomillonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Y por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente a todos los vídeos que estamos subiendo, exceptuando alguno que otro, todos están entre 400, 500 visitas o incluso muchísimas más. En fin, fijaros que ya son muchos medios los que nos hablan acerca de todo ello, ¿no? De, oye, ¿por qué el precio de XRP no está subiendo? Pues bien, a corto plazo esto es algo que ya os venía avisando desde hacía bastante tiempo, el hecho de que XRP probablemente tuviese pérdidas. Incluso visteis que vendí todos mis tokens de XRP básicamente por el mismo concepto, porque creo que podemos llegar a liquidar ciertas zonas. ¿Todo esto por qué? ¿Porque XRP esté haciendo realmente mal las cosas? ¿Porque haya algún que otro problema? Pues bien, no creo que esto sea por ello. Por cierto, esta es mi wallet y aquí podéis llegar a ver cómo iba fluctuando el precio cuando había invertido $59.000, cómo llegué a vender una cierta parte cuando llegamos casi al mismo rango de precio que teníamos y la siguiente más tarde, haciendo que básicamente haya salido prácticamente en break-even. Y es que al momento de ahora el mercado criptográfico en general se está viendo sumergido en fuertes caídas de precio. Ya no afecta tan solo a XRP, podemos llegar a ver como otros proyectos criptográficos en los que ya tiene que ver, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum o incluso cualquier otra criptomoneda, también se han visto afectados por estas fuertes caídas. Y es que estamos viendo una situación bastante compleja dentro de todo el mundo con este enfrentamiento entre países. Esto lo que está haciendo es que vivamos una situación bastante tensa, que hayan grandes instituciones, al igual que grandes inversores, que no quieran destinar su dinero a invertir ni en criptomonedas ni en absolutamente nada. Todo esto por miedo a decir, oye, ¿para qué voy a estar invirtiendo un dinero aquí dentro si a lo mejor se acaba complicando todo, se lía mucho más y empezamos a tener alguna que otra pérdida? Para ello prefiero esperar y si eso más adelante ya invierto. Todo esto, con el miedo y demás, lo que está haciendo es que el mercado cripto vaya cayendo, porque empiezan a haber muchas más ventas que grandes compras. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que cualquier proyecto acaba cayendo de precio. Ahora encima le han sumado todo el tema del antivirus, todo el tema del ébola, y es que no paran de salir diferentes enfermedades y demás que todas pueden llegar a ser un grandísimo riesgo para la población. Todo ello también asusta a una gran parte de inversores, lo que probablemente haga que todo termine cayendo más. Por ello a día de hoy tenemos a XRP en 1.30, pero ojo, que igual que tenemos a XRP en este rango de precio, también tenemos a Bitcoin cayendo de los $70.000 y a muchos otros proyectos criptográficos siguiendo los mismos pasos. Aquí parece como que la gente siempre termina intentando atacar a lo que es XRP y no se dan cuenta de que todo el mercado criptográfico está exactamente igual. Fijaros que en los últimos 7 días Bitcoin ha caído un 5%, Ethereum ha caído un 6%, te vas a XRP y ha caído un 5.18%, prácticamente está en el medio de lo que son estas caídas, así que no tenemos de qué, pues bueno, de qué estar preocupados ni nada, simplemente son caídas generalizadas. Entonces es por ello que a corto plazo creo que podríamos llegar a tener fuertes caídas, y es que las únicas noticias positivas que pueden llegar a salir para llegar a tener un cambio en todo esto es que de repente algún gobierno importante quiera invertir directamente en el mercado cripto, que acaben lanzando por otro lado, si no, la ley Clarity, o directamente lo más importante, que los conflictos internacionales terminen de una vez por todas. Si estos conflictos internacionales llegan a finalizar, es muy probable que
que cualquier proyecto criptográfico que vemos a día de hoy en el mercado pueda llegar a tener una cierta subida de precios. Entonces ya a partir de ahí todo sería muchísimo mejor. Y es que atentos a lo que nos ha pasado con XRP ahora en el corto periodo de tiempo. Hemos terminado cayendo de los 1.30, llevamos 3 semanas consecutivas teniendo ciertas pérdidas. Eso sí, no es en la vez que más hemos caído, llegamos a tocar el otro día los 1.26, pero esto ya nos sitúa en una zona bastante complicada. Tened en cuenta que yo había comprado en 1.45 y os dije que quería vender en break-even porque presentía que esta situación podría llegar a ser mucho más fuerte. A día de hoy tenemos una caída de un 11%, lo que me haría estar perdiendo alrededor de cerca de $7.000. No está nada mal el haber conseguido pues girar todo esto y quedarme ahora mismo en break-even mientras otros terminan perdiendo. ¿Mi inversión ha sido inteligente? ¿Ha estado bien lo que he hecho? Bueno, pues por un lado sí, porque he evitado tener pérdidas, pero es que aquí es donde entra lo importante, que en el largo periodo de tiempo deberíamos de llegar a tener fuertes subidas de precio. ¿Por qué tenemos que tener todo esto? Bien, pues ahora más adelante os lo comentaré, porque Ripple y XRP Ledger están haciendo muy bien las cosas. Eso sí, si no os fiáis de mi propia palabra y de lo que os estoy comentando, atentos porque han estado haciendo, ¿no?, a día de hoy titulares y demás, explicando qué está ocurriendo con el proyecto. Y es que nos dicen lo siguiente: el token nativo de Ripple está ahora muy localizado y se rige por los factores macroeconómicos de los mercados financieros en general. XRP rara vez se desmarca de forma independiente y depende en gran medida de Bitcoin. Esta criptomoneda alternativa líder se beneficia principalmente del rendimiento de Bitcoin y replica sus movimientos de precio. Se ve influenciada por las tendencias del mercado y necesita el respaldo de Bitcoin o Ethereum para poder llegar a tener un aumento en los precios. A momento de ahora, estos no pueden llegar a aumentar de precio por el miedo que hay dentro de todo el mercado. Un miedo que ya se iba viendo desde hace muchísimos meses y que, igual que vemos como XRP ha terminado rompiendo la baja, el resto de activos también están en el mismo punto. Incluso hace bastante poco tiempo os hice un vídeo en donde os avisaba de cómo nos estábamos moviendo en general dentro de todo lo que era XRP, y os dije que si veíais cualquier tipo de subida momentánea en los precios o cualquier historia rara, que por favor no llegaseis a comprar el proyecto en ese momento. Y es que hay muchas personas que al fin y al cabo se acaban moviendo por puro FOMO. De repente ven que un proyecto empieza a pumpear o que de repente pasa pues de los 1.30 que hay a momento de ahora a 1.50 y piensan que esto va a seguir estando así. Compran, acaban utilizándolos de exit liquidity, todo el mundo luego llega a vender, hay una fuerte caída y se terminan quedando atrapados en el proyecto. Yo esto no quiero que os pase a ninguno de vosotros, por ello os aviso cuando creo que va a haber una falsa subida de precios. En este periodo de tiempo en el cual nos encontramos podría llegar a ocurrir alguna. No digo que vayamos a tener subidas, pero que en el caso de que haya una, no debería de llegar a durar, sobre todo si aún seguimos con el caso de todos los conflictos internacionales y demás abiertos de par en par. Entonces esta es mi predicción a corto plazo, por ello vais viendo vídeos en donde os digo de oye, tened mucho cuidado con XRP, cuidado con estas últimas noticias que han salido o cualquier historia, porque si ya el mercado está en una situación bastante débil, cualquier tipo de noticia que sea negativa puede afectar mucho más a que esto siga pasando, ya que sigamos con esa perspectiva bajista. Por ello quiero dejar constancia de todo esto, aunque como siempre yo no soy asesor financiero y lógicamente hago estos vídeos a modo de entretenimiento. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante? ¿Por qué sigo siendo pesado con XRP? Porque básicamente quiero estar enterado de todo lo que llega a ocurrir en el proyecto, porque quiero llegar a ser un inversor del mismo. Por mucho que ahora veáis que he vendido el proyecto, quiero volver a adentrarme en esta criptomoneda. El precio al que quiero entrar aún no lo tengo del todo claro, porque depende de en qué momento lleguemos a tocar una especie de suelo y podamos llegar a tener un cierto rebote en los precios. Esto puede llegar a pasar en los 1.20, puede llegar a pasar en los 1.11 o incluso en el dólar. Desde hace ya bastante tiempo atrás, y por aquí en el canal lo hemos estado viendo, creo que XRP podría llegar a caer incluso hasta alrededor de lo que serían los 0.85, 0.90, aunque no quiero esperarme a una caída tan fuerte porque entiendo que van a surgir muchos rumores, mucho miedo y puede llegar a ser un punto bastante preocupante, pero sí que me gustaría adentrarme como mucho alrededor de entre el dólar y el dólar .11. Lógicamente, si se consigue un precio mejor, pues mucho mejor, pero en teoría, entre medio de esos dos rangos es donde yo personalmente voy a estar invirtiendo. ¿Y por qué compraría un proyecto que está cayendo? Bien, por un lado porque el mercado criptográfico en general está llegando a tener estas ciertas caídas y no es tan solo XRP el que está cayendo por mucho que nos lo digan. Por ejemplo, si os vais a ver
ver Bitcoin, podéis llegar a ver cómo el gráfico está exactamente igual desde verano pasado hasta ahora, ha caído muchísimo en su precio. Y por otro lado, porque XRP junto con Ripple tienen una utilidad dentro del mundo real. Ya sabemos que quieren llegar a trabajar al 100% con todas las instituciones. A momento de ahora hemos recibido una mala noticia de que Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes, había llegado a vender su tenencia más grande en XRP. Recordemos que era el banco que más dinero había llegado a invertir en XRP, al menos de forma pública, en estos ETFs, llegando a vender una cantidad de 154 millones de dólares. Esto ha causado bastante miedo porque la gente piensa que ya no vamos a tener instituciones o que todo el mundo se está alejando del mercado, pero hay que entender que el movimiento que han estado haciendo es muy probable que sea parecido al que yo mismo he estado haciendo. Mientras el precio subía a 1.50 y teníamos algunas situaciones interesantes en los precios, Goldman Sachs no había querido llegar a vender en ningún momento. Ahora que han caído tanto los precios, ha querido salir quedándose en break-even, así que directamente lo que puede estar pasando es que quiera llegar a buscar un cierto rango de precio más interesante para poder llegar a comprar con una mejor oportunidad y a partir de ahí poder llegar a tener alguna que otra subida, alguna situación que pueda llegar a ser mucho mejor. Pero como os decía, a largo plazo XRP es un proyecto que quiere llegar a cambiar todo el sistema financiero tal y como lo conocemos a día de hoy. Hacer esto, lógicamente, lleva su tiempo y hoy por hoy aún sabemos que el proyecto está en marcha, aún se está desarrollando y tenemos bastantes formas, bueno, bastantes partes, mejor dicho, que aún hay que mejorar. Así que poder llegar a tener grandes subidas de precio, dicho por el propio equipo de Ripple, podría llevarnos incluso 10 años. Lo importante es ir haciendo las cosas bien y que el proyecto cada vez esté mucho más consolidado. Y esto tengo que deciros que se está llegando a conseguir, por mucho que haya gente que lo critica. Al fin y al cabo, lo que ha ocurrido con XRP es que durante muchísimo tiempo el precio ha estado bastante estancado y la gente no se fiaba ya de lo que era el criptoproyecto. Pero atentos a esto, había mucha gente criticándolo cuando estábamos al principio, ¿no? En 0.03 y demás, que no subíamos, 0.01 y tal. Luego llegamos a subir y nos quedamos en esta zona de precios. Luego, con el paso de los años y de los repuntes, conseguimos estancarnos en un rango de precio un poquito más elevado. Con el paso de los años, XRP volvió a consolidarse, como vemos por aquí, por encima alrededor de los 0.40 más o menos, que es pues toda esta zona que vemos en este rango. Y ahora está volviendo a ocurrir ya con un rango de 1.30. Nos damos cuenta como cada vez el proyecto sube mucho más de precio y le cuesta bastante más llegar a caer, porque ya tiene un cierto sustento, algo que anteriormente eran simplemente palabras, eran ideas y básicamente nos estaban vendiendo humo prácticamente. Pero a día de hoy los proyectos están funcionando y tenemos ya esa cierta utilidad real. Y diréis, ¿qué utilidad estamos llegando a tener a día de hoy? Pues una utilidad que ya están utilizando más de 13.000 bancos a momento de ahora. Bueno, bancos, instituciones y demás. Básicamente tenemos a muchísimas compañías dentro del XRP Ledger utilizando los sistemas de transferencia de dinero para enviar, ya sabéis, los activos desde un punto A a un punto B, haciendo que cuesten lo mínimo posible y que sea lo más rápido del mundo para poder enviarlos de un sitio a otro. Esto es maravilloso y es algo que ya está haciendo que el proyecto tenga, pues lógicamente, un gran aprecio por grandes inversores. Por otro lado, tenemos todo el tema de la tokenización de activos del mundo real. Y es que también quieren intentar cambiar todos los sistemas financieros que conocemos en este mismo momento. Esto realmente es un gran trabajo para todo el equipo de Ripple y en el caso de que lo consigan podríamos dejar de lado a todo el tema del propio sistema SWIFT, nos conseguiríamos convertir en la compañía de mensajería más importante de todo el mercado y esto cambiaría todas las finanzas tradicionales tal y como las conocemos ahora. Hemos visto países como Corea y Japón que ya empiezan a tratar de forma muy interesante a todo lo que es XRP porque están viendo el gran proyecto que tenemos entre manos. Esto puede hacer que el precio termine pumpeando y por ello creo que a corto plazo las criptomonedas en general caerán y por eso XRP podría llegar a verse afectado por todo este problema, pero en el largo periodo de tiempo todos estos proyectos que se están desarrollando deberían de hacer al 100%, entre muchas comillas, y ya veremos a ver qué pasa porque no tenemos una bola de cristal, que XRP termine subiendo de precio. Y para ello simplemente nos tenemos
tenemos que fijar en lo que son las gráficas y nos damos cuenta de lo que ha ocurrido. En el pasado, XRP ya ha conseguido llegar en varias ocasiones a más de $3, simplemente por pura especulación, porque los proyectos que estaban teniendo en marcha aún no estaban desarrollados y simplemente eran ideas. Así que si en el pasado conseguimos ya llegar a tener estos ciertos pompeos, estas fuertes subidas de precio, imaginaros lo que podemos llegar a hacer mucho más adelante. Los precios podrían llegar a cambiar una auténtica barbaridad y podría ser bastante factible el hecho de llegar a $5, a 6, a 7 o incluso a precios que nunca antes podríamos haber llegado a ver. Así que básicamente por esto os hago contenido de este estilo, en donde en algunos días os presento malas noticias, pero luego con los días os digo, oye, que el proyecto pinta bien y que podemos llegar a tener una cierta subida de precio, porque hay que diferenciar y hay que ver los vídeos completos para entender qué tipo de noticias son de las que están ocurriendo a momento de ahora y cuáles son las que pueden llegar a ocurrir en un futuro. En esa cierta perspectiva, pues vemos todo lo que ocurre. Al ser un canal que trata de XRP, pues podemos ver en qué momento se puede caer el precio, pero también estamos con esa cierta seguridad de que a largo plazo podemos llegar a obtener grandes retornos. Yo por el momento no voy a estar comprando, como os decía, XRP, me voy a mantener al margen de absolutamente todo, pero sí que voy a seguir de lleno, de cerca, todo lo que está pasando con la propia criptomoneda. Y es que creo que sí que nos puede llegar a dar un cierto beneficio. Pero ¿para qué voy a comprar a día de hoy en 1.30, por ejemplo, cuando creo que puede llegar a caer hasta $1 o 1.11? Voy a seguir confiando en lo que es mi opinión y en la forma que yo tengo para poder llegar a invertir. De esa forma, pues cuando lleguemos a los $2, que para mí es un precio ideal, ya estaremos consiguiendo beneficio. Y esto del precio ideal es más que nada porque desde hace mucho tiempo he estado compartiendo que para mi gusto cualquier rango de precio por debajo de los $2 es una grandísima oportunidad de compra para este gran criptoproyecto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.